Bueno, hoy llegamos a la clase número 2 de los mecanismos de compra que se rigen bajo la ley de 19.886 y su reglamento de decreto 661. ¿Ya? Esto es bajo cómo compra el Estado, bajo qué mecanismo de compra lo realiza el Estado. ¿Ya? El Estado no compra a dedo, el Estado no compra por tarjeta de crédito, como lo hace el sector privado, y siempre compra y paga bajo recepción conforme, ya, salvo excepciones. Pero ahora vamos a ver ese tipo de mecanismos puntualmente. Bueno, los dividí puntualmente en función de la regla general, que es la licitación pública, el mecanismo de compra más conocido, que se establece dentro de la ley de compras, y también se establecen normativas complementarias o supletorias, como lo son la ley de administración, ley de base de administración del Estado, ¿ya? Por otro lado están las excepciones, que son más conocidas como, o están dentro de ellas, la licitación privada y el trato directo, y algunos mecanismos de compra o el kit de herramientas que son de carácter especial. Pasamos a la licitación pública. La licitación pública es puntualmente un procedimiento administrativo de carácter concursal, en donde se hace un llamado abierto para que participen los proveedores sin hacer restricción en qué proveedores participan. Y eso es muy importante. Aquí se prevalece y se establece de manera relevante el principio de la libre concurrencia. Y los proveedores, cumpliendo con los requisitos legales, cumpliendo con los requisitos de admisibilidad, se evalúan y se adjudica la oferta más ventajosa, ¿ya? Y esta oferta sería el adjudicatario, con quien posteriormente o se suscribe un contrato o se le envía una orden de compra, dependiendo de la complejidad del bien o servicio. Por otro lado está la licitación privada, los mecanismos de compra de carácter excepcional. La licitación privada no tiene el nombre previo de licitación, pero es privada, en donde puntualmente se hace un llamado a determinados proveedores, a lo menos 3 proveedores que tengan la actividad o giro en relación a la contratación que se quiere realizar, y puntualmente opera cuando la licitación privada quedó desierta o los proveedores resultaron inadmisibles, ¿cierto? Para ese proceso de contratación. Es relevante destacar acá, muy importante decir, que la licitación privada no puede cambiar la regla del juego a través de su base de licitación cuando se hizo una licitación pública antes. Por ende, las bases tienen que ser igual a las bases que se hicieron en la licitación pública, ¿ya? Si se cambia, se tiene que volver a hacer de nuevo una licitación pública. Por otro lado, encontramos el trato directo. El trato directo está muy demonizado, ya muy demonizado. A veces miran como si estuviera mal realizar un trato directo, y en muchas ocasiones no es así, siempre y cuando se justifique su uso y se fundamente su uso. Dentro de los tratos directos más conocidos encontramos el proveedor único, el trato directo por seguridad y confianza, el por emergencia, urgencia, imprevisto. Encontramos ese tipo de tratos directos, pero lo relevante es que ese trato directo se tiene que fundamentar, ¿ya? Y bajo ciertos umbrales, y lo vamos a ver a través del curso, se tiene que dar publicidad, ¿cierto?, al trato directo, y también bajo ciertos umbrales se tiene que dar posibilidad a los proveedores para que comenten si este trato directo es atingente o no, como por ejemplo si hay un proveedor, los proveedores pueden indicar que la contratación que quiere realizar esa entidad pública no se someta a la causal porque hay más proveedores, por ejemplo, ¿ya? Pero estos son mecanismos de compra de carácter excepcional. Bueno, en base a la modificación de la ley de compra se hicieron algunos cambios, ¿ya? Y lo relevante de esto es que se quiso promover a la empresa de menor tamaño y proveedores locales, se aumentó la innovación y sustentabilidad y la eficiencia y el ahorro. Y en base a esto nacieron nuevos mecanismos de compra, y se agruparon dentro de estos mecanismos de compra algunos, valga la redundancia, mecanismos que venían de antes, ¿ya? La compra ágil pasó a ser un mecanismo de compra excepcional. Si bien es cierto, hay un dictamen que yo no lo comparto mucho, que dice que la compra ágil es considerada como un trato directo. La ley, dictamen de Contraloría, la ley indica que estos son mecanismos de compra de carácter excepcional.
La compra ágil, ¿qué es lo que hace? Da eficiencia, o la intención de la compra ágil es dar eficiencia a las compras públicas bajo cierto umbral. Cuando existen compras públicas de 100 o menos UTM en cuanto a su valor, ¿qué es lo que hacen las entidades? Van a mercado público, se van al apartado de compra ágil, ¿cierto? Y pueden cotizar sin la necesidad de elaborar un acto administrativo, salvo que tu institución, en su manual de procedimiento administrativo, indique que para todo se debe hacer un acto administrativo. ¿Ya? En ese caso tendrías que hacerlo. Pero la ley y el reglamento indican que no es necesario elaborar un acto administrativo cuando la institución compra a través de la compra ágil. El requisito de este mecanismo de compra es que se solicitan a lo menos 3 cotizaciones por el sistema, y eso no quiere decir que tú recibas las 3 cotizaciones, sino que tú solicitas las 3 cotizaciones y te puede llegar eventualmente una, y tú puedes también contratar ese bien o servicio que no supera la 100 UTM, ¿ya? Y comentar, y esto es muy importante, la compra ágil se divide en 2 etapas. Si es que se elabora en 2 etapas, primero se hace un llamado solamente a las empresas de menor tamaño y proveedores locales, luego se hace un llamado abierto en el evento de que las empresas de menor tamaño no cumplan en la primera etapa o no lleguen ofertas, ¿ya? Y en el segundo llamado pueden participar todo tipo de proveedores, y esto es muy importante. Bueno, por otro lado tenemos el convenio marco, que es una licitación pública igual, pero ustedes me preguntarán por qué es una licitación pública si se denomina convenio marco. Comentar que el convenio marco es una licitación pública que elabora la Dirección de Compra y Contratación Pública, y a través de esto hace la licitación pública, y en base a esto hace un catálogo electrónico que pone a disposición de los organismos públicos, y su objetivo es que sea más expedito comprar, ¿ya? Se han reducido los convenios marco últimamente, hay algunos convenios marco muy específicos porque deben cumplir algunos requisitos, como por ejemplo que sean bienes o servicios estandarizados, que sea de uso recurrente y que sea de uso universal por parte de los organismos públicos. ¿Ya? Y esto es muy importante. Bueno, se crearon con la modificación de la ley de compra nuevos mecanismos de compra, como la compra por cotización. Se requieren mínimo de 3 cotizaciones previas. De aquí se sacaron algunas causales de trato directo que estaban en el reglamento anterior, ¿ya? Como por ejemplo el término anticipado de contrato con remanente no superior a 1000 UTM, pero en definitiva es un nuevo mecanismo de compra y se requieren 3 cotizaciones públicas previas, y se debe satisfacer una necesidad pública muy específica según indica el reglamento de compras, y lo vamos también ir viendo clase a clase. Por otro lado está la subasta inversa electrónica, en donde se cotizan bienes o servicios estandarizados que no están en el convenio marco, y la función fundamental de este mecanismo de compra es disminuir costos y aumentar la eficiencia dentro de la administración del Estado. ¿Cuándo la vamos a utilizar? Evidentemente por compras superiores a la 100 UTM, cuando no está la compra ágil, y donde se quiera, por economía de escala, ¿cierto?, aminorar los costos para la institución. Bueno, se crearon otros mecanismos de compra, como la innovación para los contratos para la innovación, en donde no hay una solución para un bien o un servicio que necesita una entidad, ¿ya? Y como no hay una solución, la entidad solamente indica que es la necesidad que necesita satisfacer. Y en base a innovación y desarrollo se van proponiendo, las entidades proponen, ¿cierto? Los oferentes proponen soluciones. Y por otro lado tenemos el diálogo competitivo, que la gran diferencia entre la innovación para la contratación es que el diálogo competitivo, si existe una posible solución, pero debe haber una negociación con los proveedores para saber cuál es la que más le conviene a la entidad, ¿ya? Existen puntualmente algunos mecanismos públicos en donde se requieren consultas públicas, y puntualmente ¿qué es lo que va a pasar? Es que si se requiere un nuevo mecanismo de compra, se puede hacer consultas públicas para efecto de respaldarlo, y se puede fragmentar dentro de los mecanismos de compra. Y les dejo dentro de esta PPT, que se lo voy a dejar ahí abajo, los mecanismos de compra y la materia de decisión. Les deseo un abrazo
Elías González del Gestor Público.